Quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Es malo sentir miedo? ¿Es bueno entonces? ¿Es malo o es bueno sentir miedo? No es malo ni bueno, pero permitido. Está bien, pues. Eso sonó no estoy de acuerdo, no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Así. No es malo, nos hace más fuertes. Muy bien. Ok, ahora bien, ¿qué tal la angustia? ¿Es buena o es mala? Es mala. Da gastritis, dice. Hay quienes la angustia les quita el hambre, el sueño, ¿verdad? Yo todavía no he experimentado nunca eso de que me quite el hambre, la verdad. No sé por qué. No sé por qué eso no me ha dado, gracias a Dios, de que me quite el hambre. No he encontrado nada todavía. El sueño a veces, el hambre nunca, miren. No sé si eso es bueno o malo. No estoy seguro si eso es bueno o malo, miren. Ahora bien, ¿puede un cristiano ferviente, un cristiano que ama a Dios, un cristiano que lee la Biblia, un cristiano firme, maduro, experimentar angustia? ¿Sí? ¿Qué será cuando experimentamos angustia? ¿Dejamos de confiar en Dios? ¿Qué pasa entonces cuando experimentamos angustia? Fíjense, vamos a definir un poquito lo que es angustia. De acuerdo al diccionario, angustia dice estado de intranquilidad, y fíjense lo que dice, muy intensa. O sea, no es cualquier cosita. Cuando ya sientes angustia o ansiedad, es un estado que te mantiene intranquilo, pero es muy intenso. ¿Ok? Y dice causado especialmente por algo desagradable, o sea, algo que no te gusta. Nadie se angustia porque le traen un plato de comida. ¿Verdad que no? Depende de la comida. Si es con gluten, Alvin, ahí sí te estresas. Esa me la guardas a mí, tranquilo. Ahora bien, miren lo que dice. Muy intensa, causado especialmente por algo desagradable. O fíjense lo segundo. Dice, por la amenaza de una desgracia o un peligro. O sea que no solo es por algo que nos desagrada en el momento, ¿verdad? Sino por la amenaza de que algo desagradable puede suceder. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que vivimos angustiados, atormentados, vivimos muchas veces con problemas para dormir por la amenaza de que algo puede suceder? La amenaza de que me va a ir mal. La amenaza de que me van a despedir del trabajo. La amenaza de que quizás pueda ser que tenga un accidente. Algo que pueda pasar. Fíjense algo. Mientras preparaba el mensaje, empecé a buscar algunas estadísticas. Y fíjense que la OMS dice que, la Organización Mundial de la Salud, dice que en la última década se aumentó el porcentaje de personas que padecen angustia y ansiedad. Es decir, en los últimos 10 años, antes de los últimos 10 años, el 25% de la población mundial decía experimentar angustia y ansiedad. Hoy en día, eso subió al 31%. Es decir, casi 1 de cada 3 personas experimentan un estado de angustia y ansiedad en sus vidas. Es decir, casi el tercio de la población. Y muchas veces vivimos, el problema no es solo experimentarlo, sino que a veces vivimos así por mucho tiempo. Vivimos bajo esa condición intranquila, intensa, que no nos deja avanzar, y muchas veces es por la
amenaza de que puede suceder algo. ¿Me siguen? Ahora, fíjense que las estadísticas también de los psicólogos dicen que el 90% de las preocupaciones nuestras no se cumplen. ¿No es como contrastante eso? El 90% de las cosas que a nosotros nos mantiene preocupados, angustiados, no ocurre. No suceden, no se cumplen. El 90% de nuestros temores no pasan. Ahora, si nos quedamos en ese 90%, o si todos los que estamos acá vivimos en ese 90% de que no se cumple, entonces yo les diría, bueno, estamos en ese 90%, probablemente no sabemos si va a pasar o no va a pasar, así que tranquilos, no se estresen, vamos a ver si pasa o no pasa, y listo, y se acabó aquí el mensaje, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos del otro lado? De ese 10% que sí pasa. De ese 10% que dicen las estadísticas, los psicólogos, esta estadística me la dio Lía, o sea que Lía, mi hija, es psicóloga, y yo siempre le pregunto, ¿dónde está Lía? ¿No está por ahí? No. Yo le pregunto a veces, hey Lía, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y Lía a veces me dice, mira, pon esto, no sé qué, y saca sus libros, sus materiales, sus cosas, y me dice. Ahora bien, volviendo al punto, ¿qué pasa cuando estamos allí en ese 10%? Fíjense algo, Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías, que oró a Dios y que descendió fuego y que consumió los altares. ¿Recuerdan la historia de Elías? Elías que degolló a 850 profetas de Baal, que experimentó Dios multiplicándole a la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan que le multiplicó la harina y el aceite? Ese Elías, lleno del poder de Dios, fíjense lo que dice en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Fíjense esto, léanlo en su casa. Dice, estoy harto. Quítame la vida, orándole a Dios. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Eso dijo el profeta Elías. Había recibido una amenaza de muerte de Jezabel, la esposa del rey, y tuvo miedo, huyó, se escondió y le dijo a Dios, estoy harto, quítame la vida. Repito, ¿puede un cristiano maduro, ferviente, sentir angustia? Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos la angustia? ¿Qué pasa cuando eso nos inunda? Cuando eso nos invade. De hecho, les cuento aquí, no le digan a nadie a ustedes, pero hace bastantes años experimenté yo ansiedad. Y recuerdo desagradable ese estado de ansiedad, muy desagradable. Yo despertaba, en muchas ocasiones desperté en la noche gritando. Sí, me despertaba y era gritando. Eso es un estado de ansiedad, pero ya profundo. Gracias a Dios me liberó de eso. En ese tiempo la oración no era una de mis herramientas. Gracias a Dios ahora trato de utilizarla. Ahora bien, entonces me quiere decir que nosotros todos podemos experimentar ansiedad, podemos experimentar angustia. Y si en este momento no las están experimentando, la van a hacer. Si usted me dice, no, yo vivo tranquilo, en algún momento vas a experimentar angustia. En algún momento va a suceder. Y esto resalta una pregunta entonces. ¿Qué hago cuando estoy angustiado? ¿Qué hago cuando estoy así? ¿Qué hago cuando la situación me sobrepasa? ¿Qué hago cuando sí es real la situación que estoy viviendo? ¿Qué hago cuando no es solo una amenaza, sino que es real lo que estoy experimentando, que me mantiene angustiado, me mantiene ansioso, que no me deja dormir y no me deja avanzar? Miren, vámonos a la Biblia. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26. Y déjeme antes de eso ponerle contexto. Hace 2 semanas estuvimos hablando de Jesús cuando estuvo con sus discípulos.
la última noche, ahí celebraron la última cena, lo recuerdan que hablamos hace 2 semanas. ¿Ok? Y luego que celebran la última cena y Jesús les da casi que las últimas instrucciones, si en 3 años no me escucharon, por favor escuchen esto a sus discípulos. Y cierra con una oración espectacular. ¿Se acuerdan que les dije? Ay. ¿Leyeron lo que les dije de Juan, capítulo 17? Lean el Evangelio de Juan. Ahí lo van a ver. No voy a hacer esa pregunta más. Ok. Luego que termina esa noche, Jesús y sus discípulos salen y van al Getsemaní. Y aquí es donde está la escena esta. Dice el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago. Y comenzó a sentirse ¿cómo? Triste y angustiado. Jesús se sintió triste y angustiado. El Hijo del Dios Altísimo, el Príncipe de paz, el primero y el último, sintió angustia. Y este pasaje me encanta. ¿Saben por qué? Porque refleja la humanidad de Jesús. Hace algunas semanas hablábamos en Vida Coach precisamente de eso, de la esencia de Jesús. Hablábamos que es 100% Dios y 100% hombre. Y aquí su humanidad se estaba reflejando. Su angustia por saber lo que ya le venía, porque en unos minutos lo iban a apresar, le estaba haciendo sentir tristeza y angustia. Dice, comenzó a sentirse triste y angustiado. Jesús. ¿Será que nosotros entonces podemos experimentar angustia y tristeza? Por supuesto que sí. Miren el versículo 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Era profundo esto. Era intenso. Y les dice Jesús, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Por favor, quédense aquí conmigo, me siento mal. Versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Clave aquí. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera, que probablemente la escucharon, la hemos escuchado más, dice, pasa de mí esta copa. ¿Lo han escuchado, verdad? Aquí fue ese momento cuando Jesús dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Y si hay otra salida, Padre, ahora dime, porque ya se me están acercando, ya vienen a buscarme. Si puedes inventarte otra cosa para que yo no pase por eso, este es el momento, Padre. Eso es lo que estaba Jesús diciendo con tremenda angustia. Pero fíjense la frase que sigue. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y esto nos enseña una lección de sumisión de Jesús a pesar de la angustia. Y sigue diciendo, versículo 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró ¿cómo? Ay, ya la vida. Hasta ahí vamos bien. Jesús les dice, ayúdenme, pónganse conmigo a orar. Y los encontró. Parece que les hubiera dicho, acurrúquense ahí, arrúllense entre ustedes y duérmanse, descansen tranquilos que no pasa nada. Dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y fíjense esta pregunta, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Es decir, ¿no pudieron, aunque sea, ayudarme una hora conmigo aquí? Le dijo a Pedro, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Y fíjense el versículo que sigue. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a conectarse con Dios. Pero nuestro cuerpo es débil.
Las ganas de ver televisión son más fuertes. Sí. Las ganas de jugar PlayStation, de ver Netflix. Ya estoy metiendo varias cuñitas gratis. Ah, y las novelas. Ah, también, sí. Las ganas de hacer cualquier otra cosa, menos orar, sobrepasan nuestro deseo, que nuestro espíritu está ansioso por conectarse con el Creador. Sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Versículo 42. Por segunda vez se retiró y ¿qué hizo? Oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Es decir, si no hay más remedio, Padre, si no tienes otra salidita, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró ¿cómo? De nuevo. Parece que le habían tomado té de tilo ese día. Valeriana habían tomado ese día los discípulos. Dice, porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró ¿a qué? Por tercera vez, diciendo lo mismo. Versículo 45. Volvió de nuevo a los discípulos y le dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? ¿Contra hasta cuándo? Ya he venido 3 veces. ¿Y ustedes dormidos? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Es decir, aquí les estaba diciendo Jesús, miren, lo que he venido diciendo que va a suceder ahorita viene. Lo que les dije esta noche de que iba a ser entregado, ahora va a suceder. Lo que les repetí como unas 4 o 5 veces, de que voy a ser apresado, de que me van a matar y que voy a resucitar al tercer día, es ahorita que se va a cumplir, ustedes durmiendo. Así que miren cómo pone los signos de exclamación Mateo. Y dice, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. ¿Quién era ese? Ah, eso sí lo sabemos. Ahí viene el que me traiciona. Y en este pasaje vemos claro cómo Jesús experimenta una angustia terrible, experimenta una ansiedad de lo que ya a pocos minutos iba a suceder, pero nos enseña 2 cosas que nosotros podemos hacer en medio de esa angustia. Nos enseña 2 principios que debemos aplicar en medio de nuestra angustia, nuestra ansiedad. Y el primero es, ¿qué hago cuando estoy angustiado? El primero es, ese es el segundo, tan clarito, me gusta. El primero es pide ayuda. Exacto, está clarito, Johnny. ¿A quién le pidió ayuda a Jesús? Vengan conmigo, me siento angustiado. No puedo con esto, siento que me muero. Acompáñenme, velen conmigo, ayúdenme. Ahora, si el maestro pidió ayuda, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros nos quedamos callados? ¿Por qué nosotros nos mantenemos así y yo no digo nada? ¿Por qué? Pide ayuda cuando te sientes angustiado, cuando te sientes con temor, cuando te sientes con ansiedad. Busca un amigo, busca un hermano de esta iglesia. Aquí somos una familia. Para eso existe la iglesia. No es nada más para estar en aire acondicionado, qué lindo, y tener pantallas bonitas. No, está bien, eso está excelente. Pero somos una iglesia para soportarnos unos a otros, para alentarnos a unos a otros, para amarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Para eso existe la iglesia. No te quedes callado, habla, pide ayuda. Habla con alguien. Ahora bien, por favor, no vayas a hablar con el primo borracho que tienes. Ese no hables con ese. Ese te va a decir, no, hombre, vamos a tomarnos algo y esto se te agita. ¿Verdad que sí? No, con ese no hables.
Ya tú sabes que eso es lo que te va a aconsejar ese. No vayas y hables con el bochinchoso, tampoco. Con ese vecino o vecina que tú sabes que le va y le lleva las noticias a todo el barrio. Con ese tampoco hables. Busca a alguien que comparta tus principios y tus valores. Busca a alguien que tú sabes que puede soportarte y que puede ayudarte en medio de la angustia. Busca a alguien que te pueda ayudar a conectarte con Jesús para liberarte de la angustia y del temor. ¿Me siguen? Y quizás algunos digan, bueno, lo que pasa es que yo soy reservado con mis cosas. La verdad es que a mí no me gusta hablar mis cosas, yo soy así. La verdad es que me mantengo así y bueno, pues yo no me gusta que se enteren de mis cosas. ¿Sabes algo? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Eso es temor a sentir, o más bien, o temor a que los demás te vean débil. Muchas veces a los hombres nos pasa eso y no le decimos a nuestras esposas. Ahí está la cosa. Sí. Este tipo de comentarios siempre saca un amén de alguna. Sí, se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Muchas veces es por no vernos débiles. Muchas veces nos quedamos callados. Y miren, eso también le pasa mucho a quienes lideramos equipos o grupos. Porque me van a ver que entonces que estoy débil y que estoy flaqueando. Eso es orgullo. Quítate eso. Suelta el orgullo. ¿Jesús sintió orgullo? Él, el Rey de los cielos, sintió orgullo, pidió ayuda, le dijo a sus discípulos, hey, acompáñenme. Lástima que los discípulos, lástima que los discípulos ahí en ese momento, escuchen esto, los discípulos ahí en ese momento no habían entendido la magnitud. Pero cuando vieron al Cristo resucitado, ¡pum!, cambió la mente de los discípulos. Cuando descendió sobre ellos en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, que Jesús se los había dicho, que vayan a Jerusalén, ¿ok? Y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento ellos cambiaron. Porque se entendieron, uy, esto es otra cosa. Y dice que traían los enfermos a los discípulos para que aunque sea la sombra de ellos pasaran y se sanaran. Bueno, cierro ese paréntesis, eso no era parte del mensaje. Pero pide ayuda. Miren, hace algunos meses, estuve hablando con un amigo, hablamos buen rato, y me estaba contando que estaba experimentando problemas en su negocio. Y le habían hecho una trastada, o le hicieron una trastada, y tenía que pagar las consecuencias él y su negocio de todas las cosas, y le estaba yendo nada bien en el negocio. Y en ese momento hablamos por buen rato, por horas, y oramos. Y desde ese entonces yo he estado orando por él. La carga de él, la angustia de él ya no la lleva solo. Ahora yo oro por él y lo llamo y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con ese negocio? Y ahora que se los estoy contando a ustedes, ustedes van a orar por él, ¿verdad? Ay, acabo de experimentar lo que sintió Jesús con los discípulos. Cuando les pidió ayuda, sí, acabo de experimentar eso. Ustedes van a orar por mi amigo, ¿verdad? Eso, muy bien. Y es eso, llevarnos las cargas unos a otros, orar unos por otros. Fíjense, quitémonos el orgullo y hablemos con alguien que sabemos que nos puede ayudar. Lo segundo que nos enseña este pasaje que hizo Jesús, que es orar. No te canses de orar. ¿Cuántas veces vemos en un par de versículos que Jesús fue y oró? ¿Como 3 o 4 veces? 3 veces.
no te canses de orar. No te canses, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, pero nuestro cuerpo es débil. Pero nuestro cuerpo quiere las cosas flash. Nuestro cuerpo quiere que sean oraciones de microondas. No, a veces no va a suceder, a veces vamos a recibir respuestas de microondas, sí. Pero cuando son cosas así profundas, Dios quiere enseñarnos algo en medio de esa angustia. Y mientras no oremos, mientras nos mantengamos, yo soy reservado, yo no hablo mis cosas, Dios no puede trabajar en nosotros. Dios no nos puede enseñar lo que quiere transmitirnos en medio de la angustia. En medio del dolor y la angustia hay crecimiento. Ojo, no estoy diciendo que todo, a veces es consecuencia nuestra de nuestras malas acciones. ¿Ok? Pero en medio de ese dolor, cuando buscamos al Señor, hay crecimiento espiritual en nosotros. No te canses de orar. Aunque estés cansado, no te detengas. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si yo orara más? ¿Qué pasaría si yo orara el doble de lo que estoy haciéndolo ahora? ¿Se han preguntado eso? No, si no se lo han preguntado, pregúntenselo ahora que salen de aquí. ¿Qué pasa si yo esta misma noche me propongo a orar más de lo que lo estoy haciendo? Intencionalmente. La oración no es combustión espontánea. Es decir, muchas veces no vamos a sentir ganas de orar. Y se lo dice alguien que también lucha con eso. Con el deseo de orar. Muchas veces también me quiero dormir. También es más chévere a veces ver películas. Pero si vamos forjando el hábito de la oración, poco a poco vamos a ir experimentando la presencia de Dios y poco a poco vamos a ir experimentando que la duda, la ansiedad, el temor, la angustia desaparecen. Porque nos conectamos con el Padre. Fíjense algo. Hace un tiempo vi un video de Denzel Washington donde a él lo invitaron a la graduación de una universidad. No sé si ustedes vieron ese video también. Él lo invitan para hablar a los muchachos, a los que se estaban graduando. Y uno de los consejos que le da, fíjense, interesante esto, le dice, oren. Y fíjense lo que dice Denzel Washington. Dice, en la noche, cuando ustedes se van a dormir, agarren sus chancletas y métanlas en lo más profundo de la cama. Allá, abajo, así, en el medio. Ahí, métanlas ahí. ¿Saben por qué? Porque a la mañana siguiente, cuando se van a levantar y tengan que buscar sus chancletas, se van a tener que arrodillar. Y cuando estén allí arrodillados, oren. Cuando estén allí arrodillados, denle gracias a Dios. Cuando estén allí arrodillados, oren por mi amigo que les dije. ¿Se acuerdan que les dije, no? Cuando estén allí arrodillados, díganle, Señor, te entrego todo. Fíjense, a veces tenemos que obligarnos a hacerlo. A veces no va a suceder de que, ay, qué ganas tengo que orar, me voy corriendo para la casa. No, eso no necesariamente va a suceder. Probablemente en algún momento suceda. Pero la mayoría de las veces no va a suceder. La mayoría de las veces va a tener que ser intencional de nuestra parte. Va a tener que ser disciplina de nosotros para generar ese hábito de la oración. Ese hábito que nos conecta con Dios. Y quizás algunos estén diciendo y estén pensando, ay, pero es que yo llevo rato orando y nada, ¿qué pasa? Llevo rato orando para que Dios le dé una casa grande y bonita a mi suegra, pero en otro país. Ey, ustedes son, no, dejen relajo. Llevo rato orando para que Dios me quite ese jefe. Ahora, ¿cuál es la intención de tu oración? Eso hay que examinarlo. ¿Cuál es el resultado que tú esperas? ¿Cuál es el resultado que tú estás buscando cuando oras? ¿Será que estás buscando el resultado que dijo Jesús? No se haga mi voluntad sino la tuya.
¿O será que estamos empecinados de que Dios tiene que darme, tiene que darme, tiene que darme? Dios. No, esto no funciona así. Esto no funciona así como de que yo pido y tengo mi listita y pido y Dios me tiene que conceder. No, 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 no. La oración es para conectarnos con Él. La oración es, sí, yo presento mis peticiones. Mira lo que hizo Jesús. Les dijo, hey Padre, si puedes pasar de mí esta copa. Hey, si puedes, quítame esto. Si puedes, pero que se haga tu voluntad. La oración es para conectarnos con Él, para conectarnos a su voluntad. La oración es para aceptar que la voluntad de Él debe privar sobre la mía. La oración es para aceptar que yo vivo mejor bajo la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que no pidamos. Filipenses 6 dice, presenten vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, presenten sus peticiones, hablen con Dios, díganle, Dios, yo quiero esto, a mí me gustaría esto, creo que necesito esto. Pero no quiero que sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Quiero que tú seas el que domines, tú seas el que tengas el timón. Para eso es la oración. Y les aseguro algo, si nos sometemos a su voluntad, si empezamos a orar pidiendo su voluntad, no lo que yo quiero, Dios empieza a transformar. Dios empieza a cambiar nuestra actitud. Dios empieza a cambiar cómo vemos las cosas. Entonces ya no queremos una casa tan lejos para mi suegra, ya puede estar un poco más cerca. Como a unas 4 horas, pero más cerca. Empieza a cambiar mi perspectiva de las cosas cuando yo empiezo a orar y empiezo a aceptar la voluntad de Dios en mí. Cuando yo empiezo a orar y decirle, Señor, yo quiero que se haga lo tuyo. Mira, estoy así, pero quiero que seas tú. No, todo depende de ti. Todo quiero que gire en torno a ti. Para eso es la oración. Fijémonos y mantengamos como ejemplo la oración que hizo Jesús. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Dice que 3 veces le había pedido al Señor, quítame este aguijón. ¿Se acuerdan del aguijón del apóstol Pablo? Dice que tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué es. Probablemente era alguna dolencia física. Pero le dijo, 3 veces se lo he pedido y no me la ha quitado. ¿Y qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona cuando tú te sometes, te humillas, te presentas delante de mí, aceptas el regalo que tengo para ti. Y muchas veces pasamos angustia y necesidad y dolor para que podamos experimentar esa cercanía con Dios. Porque Dios allí quiere hablarnos. Dios allí quiere hacer cambios en nosotros. Y es a través de la oración, de la conexión con Dios, que podemos avanzar. Fíjense algo, ya para cerrar, fíjense lo que escribe el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Miren qué dice, considérense ¿cómo? No solo dichosos, considérense ¿cómo? Ese muy está por algo allí. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La prueba, las situaciones difíciles, producen en nosotros constancia al buscar a Dios. Y esa constancia nos acerca y lleva a feliz término la obra que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué hago cuando estoy angustiado? Me gusta. ¿Qué hacer cuando estás angustiado?
Pide ayuda. Habla. No te quedes callado. No tienes que pasar por eso solo. Para eso existe la iglesia. Y número 2, no te canses de orar. Ahora bien, ¿les parece si empezamos hoy mismo? ¿Les parece si empezamos hoy mismo? ¿Les parece si empezamos hoy mismo a soltar lo que nos está atando, lo que nos está angustiando? A hablar con alguien más y sobre todo a orar. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Dios. Te pido que cale en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a entender, Padre, a entender, Señor, que no estamos solos. A entender, Dios, que necesitamos de ti, nos necesitamos unos a otros. Padre, llévate el orgullo, llévate eso que nos impide, Señor, hablar. Eso que nos impide pedir ayuda a otros. Ese orgullo que tenemos muy adentro, que nos hace mantenernos callados sin decir nada. Te pido que lo elimines, Señor. Te pido que tu gracia y tu favor se derrame sobre nosotros, Señor. Oro por mis hermanos, Dios, para que tú pongas en ellos esa necesidad de buscarte, esa hambre por buscarte, por orar, Señor. Que ellos puedan generar en ellos ese hábito de la oración. Para que ellos puedan experimentar tu presencia a través de la oración. Que ellos puedan experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando presentamos a ti nuestras peticiones, cuando nos rendimos a ti de todo corazón y cuando dejamos que sea tu voluntad la que gobierne nuestras vidas. Te pido por ellos, Señor, para que tú los fortalezcas, para que aumente su fe, para que puedan creer que tú estás sentado en tu trono, para que puedan creer, Dios, que tú tienes todo en tus manos, que todo depende de ti, y que puedan vivir en paz, que puedan vivir y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo, Dios, que tú gobiernas sus vidas, sabiendo que tú guías sus pasos, sabiendo que tú estás en control y que velas por cada uno de nosotros. Oro, Padre, para que te muestres a ellos, para que haya una transformación, un cambio profundo en sus vidas, así como sucedió con tus discípulos, Señor, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Así oro para que ellos experimenten tu presencia, Señor, para que ellos experimenten, Dios, la dulzura y hermosura de tu presencia y de tu carácter. Lo pido, Dios, confiando en ti, Señor, confiando en tu palabra que dice que todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo recibiremos. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.